paz a vosotros, hermanas. Por este medio les hago llegar la escuela que corresponde al sábado 2 de diciembre. Y para comenzar, pues vamos a hacer una oración con toda humildad y con toda reverencia. Vamos a orar, mis hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos tú nos has permitido la vida y porque nos has dado la salud y nos has también bendecido, Señor, por darnos nuestra familia, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado y aún por lo que no, te agradecemos, Padre. Te pido, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, que tú derrames de tu Santo Espíritu para que podamos ser mejores personas, para que todo lo que aprendamos en esta noche pues sea de utilidad para nosotras, que tu Santo Espíritu guíe en nuestras vidas y que tu Hijo amado siempre nos siga exhortando a través de tu palabra. Te pido también, Señor, si hay alguna enfermedad en tu pueblo, Señor, que tú seas con ellos, que tú seas ese doctor celestial para darles esa sanidad si es tu voluntad. Si no lo fuere, pues llénalos de fortaleza y de paciencia. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tengamos, sino por los méritos incontables e inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con esta parte de la escuela y lleva como título ¿Cómo debe ser nuestra relación con los demás? Y dice, el objetivo es enseñar que la relación con los demás debe estar basada en las Escrituras, encontrando que debemos tener temor y consideración para con ellos, y para lograrlo debemos considerarnos a nosotros mismas. Dice lectura bíblica Lucas 16 del 1 al 8, y pues vamos a darle lectura en Lucas 16 del 1 al 8. Y dice de la siguiente manera, y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿qué haré? Que mi señor que me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. Yo sé lo que haré, para que cuando fuere quitado de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu obligación y siéntate presto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 coros de trigo, y él le dijo, toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Amén. Bueno, pues aquí nos da a comprender pues que esta persona que pues había actuado de mala manera, dice que para poder tener la gracia de las personas, pues dice que les cobra menos, es decir, trata de conciliar con ellos a modo de poder tener cierto beneficio de ellos. Y nosotros pues aquí en esta parte no es tanto el beneficio, sino que nosotros debemos de cumplir con lo que marca nuestro Dios, de tener relaciones sanas con los demás. Y pues el versículo para memorizar es, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Filipenses 4, 5. Amén. Bueno, pues el versículo para memorizar nos comenta que debemos de ser modestos y debemos de estar siempre en comunión porque Dios está cerca. Entonces, el Señor está cerca, hablando del Maestro Jesús, y que de algún modo pues tenemos que estar comportándonos de la manera correcta. Bueno, pues vamos con el material exegético y dice de la siguiente manera. Dice, ¿podemos imaginar una niña completamente aislada de los demás niños? ¿Es adecuado que crezca sin socializar con los demás pequeños? Dios nos da una respuesta. Desde la creación Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Génesis 2:18. Hizo entonces una compañera el varón para que no estuviera solo. Génesis 2:24. Es decir, para que viviera relacionada con su compañera, formaran sí una familia. Esto podemos decir es la base de la sociedad, de la sociedad o comunidad.
Bueno, pues aquí lo que nos dice es de que Dios desde el momento que nos crió, pues es estar en sociedad, es decir, estar en relación con los demás. Y de algún modo nos hace referencia a Génesis 2.18 y Génesis 2.24, porque Dios vio esta condición en el hombre, que no podría estar solo, porque todos de algún modo necesitamos estar en sociedad. Y vamos con el siguiente párrafo. Si la sociedad es el conjunto de personas que se relacionan entre sí, ¿cuál es el trato que se debe dar entre las personas? En la ley de Dios dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico 19:18. Nuestro Dios dicta en nosotras una conducta donde no debemos pagar mal con mal, sino que debemos de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Bueno, en este párrafo lo que podemos rescatar es de que Dios, en el momento que nos coloca en esta sociedad, nos dice el primer principio, no guardar rencor. Es decir, nosotros tenemos que llevar de algún modo las relaciones sanas. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si nosotros nos amamos, pues realmente tenemos cuidado de sí mismos. Y si nosotros expresamos y hacemos este amor con los demás, pues realmente va a existir respeto, va a existir honestidad, empatía, que es lo que nos habla el cuaderno. Es decir, porque así decía Jesús, ¿no? Como quieras que te trate, trata tú. Entonces, si nosotros exigimos respeto, pues tenemos que aprender a dar respeto. Dice el siguiente párrafo, se relacionarnos con los demás es intercambiar experiencias y conocimiento, buscando el bienestar común. Esto nos permitirá vivir en armonía, respeto y trabajo en equipo. En donde sea que vivamos, trabajemos y asistamos a la iglesia. Lamentablemente el hombre ha desviado las relaciones en el sentido de juntarse para hacer lo malo. El rey Salomón dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas y dicen, ven con nosotros. Pongámonos al acecho para derramar sangre. Sin causa acechemos al inocente. Proverbios 1:10-11. Es decir, el objetivo de estar nosotros en comunión con los demás, pues es intercambiar experiencias. Pero aquí algo que nos dice importante es que nosotros debemos de tener cuidado con las amistades que tenemos, porque habrá algunas que nos inciten a pecar, habrá unas que nos seduzcan y nos lleven por mal camino. Entonces, por lo tanto, esta parte es importante, que nosotros debemos de saber elegir nuestras amistades, y como lo veíamos en la lección pasada, hay ciertos factores que influyen en nuestro comportamiento, y dentro de esos factores pueden ser las amistades. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado para poder elegirlas, y creo que Dios a través de las escrituras nos dice con qué personas podemos juntarnos, con qué personas podemos allegarnos para poder lograr nuestra santificación y poder estar en comunión con Dios. Dice el siguiente párrafo, nosotros debemos identificar a las personas con las que nos relacionamos para que no nos hagan infringir los mandamientos de Dios. Puede tratarse de personas muy alegres que transmiten felicidad, pero recordemos que en muchos casos son apariencias. La felicidad en el mundo es disfrutar, gozar de la vida sin importar si no respetan las leyes de Dios. Esto nos lleva a que nosotros tenemos que elegir bien nuestras amistades, porque habrá algunas que nos lleven a transgredir los mandamientos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la capacidad para poder elegir, para poder a lo mejor escuchar y respetar, pero no compartir lo que ellos hacen, porque al final del día ellos creen que la felicidad es hacer todo lo que mi cuerpo desea, cuando a lo mejor eso le produce un mal, le produce un perjuicio, pero mi mentalidad está cauterizada y dice, yo quiero ser feliz y no me importa a lo mejor violar mi cuerpo, no me importa lastimarlo, dañarlo, porque voy a ser feliz. Y hay que ver que la felicidad de transgredir, pues prácticamente es momentánea, no existe una durabilidad. Sin embargo, lo que Dios nos ofrece es una felicidad que es durable. ¿Por qué? Porque vamos a estar tranquilos con nosotros mismos, vamos a poder dormir tranquilos, en paz, porque estamos en comunión con Dios y con los demás. Dice el siguiente párrafo, dice, ¿qué carácter debemos tener en la relación con los demás? Hay una historia que narra la actitud de alguien que no pretendía socializar. El hombre se llamaba Nabal
y su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Primer libro de Samuel 25:3. Por el trato de Nabal a los 10 jóvenes que envió a David, a los cuales les negó el alimento porque no los conocía, la respuesta de David era no respetarle la vida. El desenlace fue diferente porque Abigail intervino de esta historia. Debemos resaltar la importancia de tener autocontrol de nuestras emociones. Escuchamos en repetidas ocasiones expresiones de yo soy así, digo las cosas como son, que me toleren, etc. Bueno, pues aquí nos da un ejemplo claro de este hombre Nabal, el cual pues de algún modo fue grosero con los siervos de David, siendo David un rey. Y dice, pues sí, o sea, en la realidad la decisión de David era derramar sangre. Sin embargo, cuando Abigail llega y habla con él, le lleva pues la comida, le lleva esos presentes, pues hace que David cambie de opinión. Entonces es importante nosotros tener un autocontrol de nuestras emociones, no actuar nada más sin pensar, sino todo tiene que ser bajo conciencia. Y lo que aquí nos dice es que nos puede traer problemas. El hecho de responder de manera no consciente nos va a traer problemas. Y no se vale decir, pues es que yo soy así, o yo digo las cosas como son. Siempre hay formas para conducirnos, para comunicarnos. Nosotros podemos decir algo que está mal hecho, pero si encontramos la forma adecuada de expresarlo, pues nuestro hermano o nuestra hermana no se va a sentir mal, sino que le vamos a hacer que ella reflexione. Y realmente también es la forma en que lo digamos, porque muchas veces somos tajantes, somos no empáticos, sino que decimos, no, pues es que ya pecaste, ya no te vas a salvar, ya para qué vas a la iglesia si ya pecaste. No, yo creo que existe la forma en el amor y siempre ponernos cómo me gustaría que me dijeran a mí que estoy haciendo mal. O sea, cómo me gustaría para yo poder expresarle eso a la otra persona. Porque a lo mejor tal vez la persona no se ha dado cuenta que está actuando de manera incorrecta. Pero existen las formas y es lo que nosotros tenemos que perfeccionar. Las formas en que nos dirigimos, la forma en conducirnos. Porque a veces hasta nuestros comportamientos delatan lo que pensamos. ¿Por qué? Porque si aquel hermano o hermana infringió, pues nuestra actitud a lo mejor es de rechazo hacia el hermano porque es pecador. Sin embargo, nosotros tenemos que exhortarle, ayudarle a levantarse para de algún modo volver a estar en el redil y no que se aleje. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, las relaciones con los demás deben ser con un carácter templado, moderado, con la intención de mostrar con nuestro trato a los demás que conocemos a Dios y a su Hijo. El apóstol Juan dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es decir, nuestro carácter debe de estar basado en el amor. ¿Y cómo va a estar basado en el amor? Pues a través del conocimiento de las leyes de nuestro Dios, que más adelante voy a dar algunos pasajes donde Dios nos muestra ese amor. Y el amor, lejos de que sea también para Él, es también para con nosotros como sociedad, como iglesia, como comunidad. Y también va más allá, va para las personas que nos rodean. Dice el siguiente, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Primera de Juan 4:20. La palabra aborrecer significa detestar, perseguir, amar menos. Nosotros pudiéramos decir que no hacemos nada malo, pero pudiera existir una raíz de amargura, de rencor o de venganza por algo que sucedió, y esto nos aparta del buen trato con los demás. Y es cierto, a veces cuando nosotros tenemos algo contra algún hermano o hermana, hay esa raíz y no nos va a dejar crecer, no nos va a dejar estar en comunión con Dios. Porque Jesús decía, si tienes tú algo en contra de tu hermano, ve, reconcíliate con él y trae tu presente.
Es decir, nosotros para podernos presentar delante de nuestro Dios, tenemos que estar en comunión con los demás. Es decir, no debe de existir una raíz de amargura. Porque, o sea, la razón es básica. Cuando nosotros no estamos en comunión con los demás, eso va a ser impedimento para estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si la hermana está en la iglesia donde yo asisto, pues a veces ni puedo asistir a esa iglesia porque tengo algo contra la hermana y me voy a otra localidad. ¿Por qué? Porque la hermana está en la localidad que de algún modo yo estoy. Pero eso aún así no me va a dejar estar tranquila, porque va a existir esta raíz de amargura. Y también lo que a veces pasa es de que yo tengo algo contra una hermana y a lo mejor no lo arreglo y se queda así. Y a veces hasta mi familia está involucrada. Es decir, a veces hasta lo involucramos nosotros en esos conflictos, cuando nosotros tenemos que de algún modo arreglarlo. Y es decir, dice que no se ponga tu enojo, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, que no dure. O sea, es decir, se vale enojarse, sí, porque somos seres humanos. Pero tenemos que ir arreglando las cosas en el tiempo. No dejar pasar mucho tiempo. Porque a veces arrastramos a nuestras familias y a veces a lo mejor nosotros nos podemos alcanzar a perdonar, pero a lo mejor nuestras familias ya no. Nuestros hijos, nuestros nietos. Y lo vemos en el caso de de Esaú y de Jacob. Es decir, ellos hicieron las paces, sí, las hicieron, se reconciliaron como hermanos, pero no vieron que ya tenían familias. Y ese odio trascendió hasta nuestros tiempos. Es decir, todavía existe ese odio entre naciones. ¿Por qué? Porque no se arregló en su momento. Se dejó pasar mucho tiempo. Y a lo mejor las cabezas hicieron las paces, pero sus hijos no lo entendieron. Sus hijos se quedaron con ese mal pensamiento, con ese odio, y viendo que eran hermanos, que eran familia. Entonces nosotros tenemos que arreglar las situaciones en el momento. No podemos dejar pasar, porque no nada más somos nosotros. Traemos atrás de nosotros nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestro esposo. Y también podemos arrastrarlo a tener esa raíz de amargura con los demás. Entonces es importante que nosotros arreglemos nuestros conflictos en el momento, en el tiempo oportuno. Dice el siguiente. Dice, el Hijo de Dios, a quien seguimos sus pisadas, afirmó esta respuesta. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Es decir, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como nos amamos. Y dice el apóstol Pablo, ¿no? El que ama a su mujer, dice, es como si manejara su misma carne. Es decir, como si la cuidara. Es decir, la cuida, la protege, la provee, se alimenta. Así es nosotros. Entonces, de algún modo nosotros tenemos que hacer eso con los demás. Es decir, amarlos como a nosotros mismos. Entonces, este es el consejo del apóstol Pablo. Vamos con el siguiente, dice, la psicología señala que las características de una convivencia saludable son saber compartir, dar y recibir, colaborar y contribuir al bienestar de los demás y al de uno mismo, ser generoso y amables, pero poniendo límites, es decir, con una actitud asertiva. Las relaciones que generan un lazo fuerte de amor fraternal se dan por la convivencia, la comunicación y la empatía. Es decir, esto nos lo marca una ciencia pues humana. Es decir, que para existir esta convivencia pues se debe de colaborar, de compartir, de dar, de recibir y todo para el bien, para el bien común. Ser generosos y amables. Pero nosotros vemos las Sagradas Escrituras y todas las leyes están en eso. Es decir, nosotros podemos de algún modo ir desarrollando, porque Dios nos está enseñando que debemos de crear estas actitudes, estos pensamientos positivos, el contribuir, el recibir, el dar. ¿Por qué? Porque nos va a tener relaciones saludables. Nos va
no nos va a conflictuar porque nosotros ya lo tenemos desarrollado. Entonces las leyes de nuestro Dios nos van instruyendo qué es la empatía, qué es el colaborar, qué es el dar amor. Va con el siguiente párrafo, dice, es momento de fomentar una convivencia más espiritual, enfocada a un buen trato siempre. Es importante el resultado, pero mayor en que el proceso para alcanzar los objetivos nos tratemos con amor, con respeto y con la idea de edificarnos unas a otras. Es decir, el ser empático, el ser amable, el colaborar, el ayudar, nos va a hacer que nos edifiquemos los unos a los otros y nos va a permitir desarrollar el amor, porque todo esto es parte del amor. Es decir, nosotros demostramos el amor al prójimo cuando respetamos, cuando procuramos el bien de los demás, cuando somos amables, cuando nuestras actitudes son positivas y siempre van a ser en beneficio de, y no siempre el beneficio mío, sino es el beneficio de todos, el bien común. Dice el siguiente párrafo, dice, siendo parte de la iglesia podemos estar comunicadas en todo momento con Dios y de la misma forma podemos comunicarnos en la iglesia. Así que, hermanas, nosotras debemos ser ejemplo de ese trato amable, apacible y lleno de misericordia en la iglesia. Nuestra labor de todos los miembros de la iglesia de Dios es ganar almas para Dios y su Hijo amado. Bueno, pues aquí nos da la conclusión. Nosotros para estar en comunión tenemos que desarrollar esta forma de ser. Y la forma de ser pues no la determina las leyes de nuestro Dios. Y dice, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 3, versículo 18 al 20. Y vean desde qué momento viene Dios trazando estos valores, que de algún modo es el bien común de todos, el preocuparnos por los demás. Dice Deuteronomio 3, 18 al 20, que es un texto que en lo personal a mí me deja mucho y de algún modo me enseña a que tengo que ver por los demás, no solamente por mí. Aunque digamos, es que la salvación de algún modo es personal, sí, pero también tengo que ver por los demás. Es decir, también si veo que mi hermano se cae, pues tengo que ayudarlo a levantarse. Y dice la palabra de Dios así. Dice, y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra para que la poseáis. Pasaréis armados delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel, todos los valientes. Solamente vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en vuestras ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden también ellos la tierra que Jehová vuestro Dios les da a la otra parte del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a su heredad que yo os he dado. Aquí son unas instrucciones que Moisés le da al pueblo de Israel. Es decir, hubo unas tribus que lograron tener esa tierra prometida antes que los demás. Es decir, era la tribu de Rubén y la tribu de Manasés, que son los que de algún modo lograron tener esta tierra. Pero la instrucción de Dios a través de Moisés le dice, bueno, ustedes ya lo lograron, pero no quiero que se queden. Al menos los hombres valientes no se pueden quedar. Es decir, se van a quedar sus mujeres, sus niños, sus ganados. Pero ustedes van a luchar con sus hermanos para que ellos también tengan su tierra, también tengan esa propiedad. Y cuando ustedes todos tengan su tierra, entonces ya tendrán reposo, ya se regresarán con sus familias, con sus hijos, con sus ganados. Entonces es porque Dios siempre ve eso. Es decir, Dios manda leyes en las cuales dicen, o sea, si tú estás bien, procura el bien de tu hermano, que esté igual que tú, que tenga ese reposo. Entonces nosotros también tenemos que procurar eso con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Es decir, si alguien vemos que está flaqueando, pues hay que levantarla, hay que fortalecerla, porque eso es un mandamiento de Dios. No es nada más que yo tenga mi reposo, sino es la idea de que todos como iglesia tengamos ese reposo y alcancemos esa vida.
Entonces, por lo tanto, es un mandamiento de Dios el preocuparnos por los demás, preocuparnos por nuestros hermanos. Dice Deuteronomio 15:7, que es otro principio básico que Dios nos enseña a través de las leyes. Dice Deuteronomio 15, del 7 al 8, dice de la siguiente manera: si cuando hubiera en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere de menester. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano menesteroso, para no darle, que él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te imputará pecado. Es decir, nosotros, si hay necesidad dentro de la sociedad femenil, tenemos que ayudarle. No podemos cerrar nuestro corazón. No podemos decir: no, pues no me lo va a pagar, o no, porque el mandamiento es: tú tienes que ayudarle, tú tienes que darle. Y lejos de a lo mejor prestarlo, es dárselo con amor. Esa es la idea, porque a veces decimos: es que le presté y ya no me lo quiso pagar, o ya no. A veces, si podemos ayudar, ayudemos de esa manera. También de la otra parte, si pedimos como hermanas prestado, pues también paguemos, porque de algún modo son nuestros hermanos, es nuestra familia. Y digo, todos de algún modo tuvimos necesidad, pero ellos nos ayudaron en esa necesidad. Entonces, hay que corresponder, hay que corresponder. Entonces, si me estoy pidiendo un préstamo, dice: pues préstale deliberadamente, porque es tu hermano, hay una necesidad. Se vale que también siempre seamos honestos, porque si a lo mejor no lo podré pagar, pues hay que ser honestos y decirle a nuestros hermanos, a nuestras hermanas: oye, dame, regálame, porque no tengo. O sea, y te digo regálame porque va a ser imposible que te lo pague, ¿no? O sea, a lo mejor no lo tengo ahorita, no lo puedo, no me comprometo a pagarlo, ¿no? Pero siempre hay que ser con honestidad, y pues también nosotros pues ayudando, y que nuestro corazón no se haga duro, sino dice que nuestro corazón sea dócil, nuestro corazón sea de amor para nuestros hermanos necesitados. Dice Levítico 19:18, que viene aquí en la escuelita, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Es decir, todos los conflictos que tengamos. Decía Jesús cuando Pedro le preguntaba: si mi hermano pecare contra mí, ¿cuántas veces tendré que perdonar? Y Jesús le decía: 70 veces 7. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que nosotros a veces tenemos que tolerar ciertas situaciones, tenemos que ser mansos, ser templados con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque hay que entender que somos seres humanos, y que estamos en este proceso de aprendizaje, y que no el aprendizaje que yo tenga es igual al de mi hermana o al de mi otra hermana. A lo mejor el de mi hermana es más elevado, el mío es más bajo. Entonces nosotros tenemos que estar en esa posición de que estamos en un camino de aprendizaje, en un camino donde tal vez todavía no me amanece a mí. Roguemos a Dios para que esa luz resplandezca en mi corazón y pueda yo cambiar, pueda yo ir modificando aquellas conductas o aquellas formas que tengo de expresarme que no son adecuadas, y que lastimo, que no edifico, porque en realidad todo va para la edificación de nosotros como seres humanos, que pretendemos alcanzar una vida eterna. Dice Éxodo 23:3 al 5, otro de los principios que también nos enseña Dios a través de sus leyes. Dice, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvelo a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás entonces desamparado sin falta. Ayudarás con él a levantarlo. Amén. Es decir, nos enseña este respeto hacia las cosas. Entonces, a veces nos es fácil recoger cosas que no son de nosotros, y pues decimos: ya me la encontré. No. O sea, es decir, nosotros tenemos que desarrollar eso. Aunque sea mi enemigo, hay que devolverle respeto
es básico en las relaciones con los demás. Así como vimos el amor, como vimos la parte de cubrir las necesidades, de ayudar, también esto es importante, el respeto. Y eso nos lo enseña Dios. No nada más con los bienes bienes materiales o bienes como hablan de animales, no. También habla del respeto a la vida. Entonces, son principios que si nosotros nos diéramos a la tarea de leer, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, el libro de Éxodo, aprenderíamos mucho del amor que Dios nos tiene a nosotros y que quiere que nosotros también le manifestemos a los demás. Porque Dios no quiere que tengamos conflictos, sino por el contrario, Él hizo al mundo para que todo fuera feliz, que nos respetáramos, que compartiéramos, que lucháramos. Sin embargo, pues a veces el pensamiento del hombre va contrario, va a favor de su beneficio, aunque sea a perjuicio de los demás. Entonces, las leyes de nuestro Dios nos permiten tener buenas relaciones. Y estas relaciones las vemos, por ejemplo, en el caso de Noemí y Ruth. Noemí, a pesar de que Ruth no era del pueblo, tuvo una buena relación con ella, y siendo que era extranjera. Y tuvo una buena relación, la aconsejó, le ayudó, y así Ruth también la ayudó, porque ella ya no tenía ninguna responsabilidad para ayudarla, porque su esposo había muerto. Sin embargo, ella va a trabajar por Noemí, ella va y le ayuda. Entonces, creo que el conocer las leyes de nuestro Dios nos ayuda a tener buenas relaciones aún con nuestra familia y con los demás. ¿Por qué? Porque nos enseña el respeto, nos enseña a compartir, nos enseña el amar, el comunicarnos, el ser dadivosos, generosos con los demás, el ser amables, el que nuestro corazón no se haga duro y juzgue y no ayudemos por estar juzgando. Entonces, son principios que Dios nos muestra a través de sus leyes y nos muestra para qué, para que nosotros podamos llevar una vida tranquila, una vida apacible, y pues nos está preparando para aquella vida que nos está ofreciendo. Entonces, realmente tenemos mucho trabajo, porque hay cosas que como gentiles a veces no las asimilamos. Entonces, aquí nos tenemos que enseñar a compartir, a dar, a que si existe en mí una raíz de amargura, pues a quitarla, a tratar de resolver los problemas, de enfrentarlos y perdonar, sobre todo perdonar, que a veces es un término fácil de decir, pero muy difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque a veces nos acordamos de lo que nos han hecho y no perdonamos y seguimos con ese resentimiento. Y les digo, lo peor de los casos es de que a veces arrastramos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a que tener esa misma raíz de amargura. Entonces hay que resolver nuestros conflictos nosotras mismas. Si tenemos algún conflicto, pues acercarnos y decirle, hermana, no me gustó la forma en que me dijiste, yo te pido de favor que pues te dirijas de otra manera diferente, porque pues me hiciste sentir mal, ¿no? Y se vale. Y nosotros, a quienes nos digan, pues tratar de modificar, y pues hermana, perdóname, no fue mi intención, a lo mejor lo dije bruscamente, o sí estaba enojada y hablé y no lo pensé, porque suele pasar. Entonces, hay que acercarnos, hay que tratar de conciliar. Bueno, vamos con el cuestionario. Dice la primera pregunta: ¿desde cuándo el hombre se ha relacionado con sus semejantes? Pues decía desde el principio. Dios, desde el momento que hizo al hombre, lo hizo un ser sociable. Es decir, no era la idea que se quedara solo, sino que hubiera más personas como él, que pudiera él compartir, que él pudiera aprender, porque al final del día el estar en sociedad nos ayuda a crecer, nos ayuda a aprender. Dice la 2, dice, ¿por qué es importante socializar? Porque nos ayuda en primera, podemos compartir experiencias que nos van a hacer que podamos modificar actitudes. Y nosotros lo podemos ver porque a veces los hermanos o las hermanas, hay actitudes que a nosotros a lo mejor nos ayudan a ser diferentes, nos ayudan a ser mejores personas. Si yo veo a una hermana que es dadivosa, yo voy a dar, porque yo veo eso en mi hermana, veo que es una actitud positiva, pues yo lo voy a hacer. Si mi hermana ayuda, y a lo mejor yo era de las personas que no ayuda, lo voy a hacer. ¿Por qué?
porque es una actitud positiva. Es algo que me inspira para cambiar, ¿no? Entonces, es importante porque el socializar, porque nos va a ayudar a aprender, nos va a ayudar a crecer como seres humanos. Dice la siguiente, dice, en la iglesia, ¿cómo socializamos? Pues yo creo que en la iglesia socializamos en todo momento, es decir, desde el momento que llegamos a recibir el día del reposo, de que estamos en las solemnidades, que a veces coincidimos entre semana, nos vemos, nos visitamos. Esa es la forma en que socializamos, pero socializamos con respeto, con empatía, con colaboración, con dar, con ser amables, con no juzgar, ser generosos. Entonces hay ciertos valores que nos ayudan a nosotros a estar bien como iglesia, a estar en comunión, porque esa es la idea, estar en comunión, porque el cuerpo de Cristo no está dividido, el cuerpo de Cristo está unido, debe de estar siempre unido. Dice la 4, dice, ¿qué enseñanza conocimos del amor de Dios? Pues en primera, a cómo llevar una buena relación con los demás, una relación sana. Es decir, porque vimos a través de los pasajes el compartir, el no pensar nada más en mí, sino pensar también en el beneficio de mis hermanos, el no cerrarme a una necesidad, si puedo y está dentro de mis posibilidades, ayudar. Entonces, son varios principios que Dios nos enseña, el respeto a lo que tienen los demás, a no envidiar, porque es de ellos. Vamos con el siguiente, dice, da 3 ejemplos de cómo mejorar el trato a los demás como sociedad femenil. Pues yo creo que el primer paso como mejorar es la comunicación. El segundo es el respeto. El respeto es importante para cualquier relación. Y la tercer ejemplo es conducirnos de manera adecuada. Las formas, hay que aprender las formas para comunicarnos. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos enojados, a veces lo hacemos molestos y lastimamos. Y lejos de edificar, pues a veces aquellos hermanos ya no quieren venir. Si hay una mala actitud por parte mía, pues dicen, ¿a qué voy a la iglesia? Si la hermana ni me saluda, o la iglesia no ve mi necesidad y no me ayuda. Porque a veces hay necesidades que se ven, hermanos, que se ven, hermanas, y no actuamos. Y eso también es pecado, porque estamos omitiendo algo que está en la ley. Que si ves a tu hermano en necesidad, ayúdale, no cierres tu corazón. Entonces, hay a veces situaciones que vemos y que nos cerramos, que no queremos ver. Entonces, son diferentes situaciones que tenemos que ir mejorando y creo que son áreas de oportunidad en las cuales podemos ir trabajando nosotros para ser mejores, porque la idea es siempre en pro de la iglesia, en edificación de la iglesia. Bueno, mis hermanas, pues espero que esta lección sea de utilidad y que pues de algún modo vayamos aprendiendo las leyes de nuestro Dios y viéndoles el otro sentido, ¿no? Porque a veces decimos, guardamos las leyes para Dios y no, sin embargo son para nosotros, para vivir nosotros en comunión, en sociedad. Bueno, pues vamos a despedirnos con una oración, con toda humildad y con toda reverencia, esperando que pues ahora sí que Dios escuche nuestras plegarias y que nos ayude a crecer como mejores personas y siempre nos ayude con su Espíritu Santo. Vamos a orar, mis hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra, porque nos has enseñado que a través de tus leyes, Señor, podemos nosotros llevar una vida mejor, una vida tranquila y apacible con nuestras hermanas. Y también podemos desarrollar el amor para ti, Señor. Te pido, Señor, que seas con nosotros, que derrames tu Santo Espíritu en nuestro corazón, para que podamos ir cambiando, para que todo lo que leamos a través de tus escrituras, pues nosotros lo llevemos a la práctica, porque sabemos que todo lo que tú nos das es para nuestro beneficio, es para que nosotros estemos en reposo y que todas mis hermanas pues alcancen ese propósito por el cual nos has hecho, es alcanzar esa vida eterna, Señor. Te pido que seas con nosotras, que nos ayudes y que siempre veas nuestro corazón dispuesto para seguir creciendo espiritualmente, Señor. Te pido también, Señor, que tu Hijo amado nos siga enseñando y nos siga instruyendo en ese amor para contigo, Señor,
porque sabemos que a veces como seres humanos nos gana la carne, Señor, y no queremos, Señor, que nuestra carne siga creciendo, sino por el contrario, que nuestro espíritu tenga el dominio sobre nuestro cuerpo y pueda modificar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Te pido también, Señor, por todas y cada una de mis hermanas, si hay alguna necesidad, Señor, y en la cual nosotros podamos ser instrumentos, Señor, pues dales la confianza para que puedan contar con nosotros, Señor, y a nosotros danos un corazón dispuesto para ayudarles, que no cerremos nuestro corazón a esa necesidad, sino que siempre esté dispuesto a dar, independientemente a veces de las formas o de las actitudes. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener un carácter templado, Señor, para podernos conducirnos con amor, con respeto, Señor. Te pido también, Señor, por todas las necesidades de tu iglesia, porque sabes que hay muchas, Señor. Tenemos necesidad de ti, Señor, para ser mejores, para ir creciendo y para no agobiarnos con las situaciones de nuestra vida diaria, Señor. Te pido, Señor, que siempre nos concedas esa paz y esa tranquilidad y poder estar en comunión con las demás. Permítenos perdonar si en algo nos han ofendido. Permítenos hacerlo y siempre rogar por nuestras hermanas para que seamos mejores delante de ti. Señor, te pido que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas. Y si el día de mañana tú nos permites levantarnos, te pido, Señor, que siempre en nosotros haya una palabra de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti. Que tú siempre guíes nuestras vidas, nuestros pasos. Que nuestra vida esté llena de tu presencia, Señor, porque necesitamos de ti. Necesitamos desarrollar esa necesidad de ti, Señor, para que siempre te busquemos y siempre clamemos a ti, Señor, y siempre agradezcamos que estás con nosotros y que tu presencia sea manifestada en nuestras vidas. Te pido también, Señor, por el ministerio, están próximos a hacer un concilio, Señor. Yo te pido que derrames de tu Santo Espíritu para con ellos, Señor, y que siempre vean en pro de la iglesia. Y a nosotros danos un oído atento, un oído apercibido para poder atender el mensaje que nuestros hermanos a veces nos dan, porque a veces nos cerramos y el adversario toca nuestro corazón y pues no queremos escuchar, Señor. Te pedimos que siempre nos des un oído atento, nos des un oído circuncidado y que todo lo que nos digan pues siempre sea de acuerdo a tu palabra, Señor, y que nosotros siempre lo entendamos de esa manera, que es en pro de tu iglesia. Te pido por ellos, Señor, por sus vidas, por sus familias, y que tú siempre te manifiestes en sus vidas, porque necesitamos de tu presencia para poder crecer como iglesia, Señor, para poder alivianar las cargas de unos con los otros, y que también no juzguemos, sino por el contrario ayudemos sin juzgar, porque tenemos que llegar a ese propósito por el cual nos has trazado. Te pido todo esto juntamente con el perdón de nuestras faltas. Te lo pido por aquel justo que murió en la cruz y que por él alcanzamos la reconciliación para contigo, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues espero que les sea de utilidad y pues me despido. Paz a vosotras.